Viajero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de La Molienda. Y bueno, si tú tienes memoria y me has seguido en todas y cada una de mis transmisiones a lo largo de todos estos meses, hace un tiempo tuve el gusto y el honor de platicar con Miguel Gasca, un apasionado de la vida cotidiana de Chignahuapan, quien hoy tan amablemente nos va a conceder, nos va a ilustrar, nos va a dar clases de historia de Chignahuapan, de edificaciones con historia. Así es. Entonces, pues bienvenidos, déjenme girar la cámara para que comience nuestro recorrido. Ahora sí, Miguel, dime dónde estamos ubicados y cuál es la particularidad de este lugar. Bueno, estamos en el mero centro de Chignahuapan, esta casa que perteneció a la familia Herrero por múltiples generaciones y que hoy alberga la Universidad de Alianza Hispana. Es una casa muy interesante, muy importante. La familia Herrero va a tener presencia aquí en Chignahuapan y también en Zacatlán. Para quienes son de Zacatlán y nos puedan estar viendo en esta transmisión, pues el Hotel Herrero que tienen allá en Zacatlán, que durante mucho tiempo fue una estación de autobuses y ahorita me parece que es una plaza de calzado, esa misma familia de allá del Hotel Herrero, pues era la misma familia de acá. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque el general Rodolfo Herrero, él participa junto con Herminio Márquez en el asesinato de Carranza allá en Tlaxcalantongo. Wow. ¿Por qué? Porque estos personajes eran convencionistas, ellos estaban a favor de la convención que desconoció Carranza y con la que pues precisamente él tomó el poder como presidente allá al final de la Revolución Mexicana. Entonces, cuando él es presidente, cuando Carranza fue presidente, pues manda a matar a muchos revolucionarios, sobre todo aquellos que habían apoyado la convención, entre ellos los hermanos Márquez, Esteban, Gaspar, Herminio Márquez. Entonces los manda a matar a la mala de noche, sobrevive Herminio, y pues precisamente el general Rodolfo Herrero pues lo va a tomar en consideración para el asesinato de Carranza. Incluso cuentan que Herminio fue quien le dio el tiro de gracia. Eso incluso lo cuenta también Miguel Ángel Andrade en su libro de Un mantel oloroso a pólvora, donde hace una crónica de los últimos días de Carranza. Esta casita pues desafortunadamente ahora ya no quedan más que algunas paredes de la casa original. Aquí estuvo uno de los últimos pianos que había en el pueblo y tal vez para muchas personas no sea tan relevante. ¿Pianos? Pianos, pero era relevante para la comunidad, pues porque estamos hablando de un tiempo donde pues muy pocas personas tenían radio y pues además muy pocas personas sabían tocar instrumentos, entonces pues era una genialidad. Y entonces cuentan, la verdad es que ese dato no se los puedo confirmar al 100%, pero muchas personas cuentan que Alex Lora, el del PRI, que él siendo jovencillo, cuando se le escapaba al papá, que era un militar poblano, llegaba hasta acá y que precisamente aquí estuvo en algunas ocasiones echando muy buena fiesta con ese piano. Oh, genial. Y entonces, también veo la particularidad de estas casas que todas son de techo de teja y vigas de así adobe, es. muchas casas. Sí, así es. ¿Para acá o para acá? Pues vámonos ahorita para allá y checamos aquí esta edificación que es muy importante. Sí, creo que es de las más antiguas también, ¿no? Sí, pues sí, ciertamente, más bien significativa. Esta, por ejemplo, así de rapidillo, que ha sido también de la familia Márquez durante múltiples generaciones. Decían que don Inocencio Márquez tenía unas hijas muy lindas, muy lindas. Y don Inocente Márquez salía como a patrullar por las noches, ¿no? Como para ver que las muchachas no se le escaparan de parranda. Supervisar la obra. Exactamente, ¿no? Entonces pasaba por acá y pasaba por acá de regreso y en la tarde-noche. Y resulta que los muchachos se trepaban hasta allá a los balcones para ver a las muchachas. El ingenio siempre sobresale. Exactamente, ¿no? Y cuando el corazón es el que impulsa, pues peor tantito. Claro. Y cuentan que en alguna ocasión, pues a don Inocente lo llevan por una situación legal ante la justicia y él constantemente iba diciendo: suéltenme, yo soy inocente, no, suéltenme. Y total que cuando ya le comprueban su responsabilidad,
pues le decían, ¿no? Con el que decían así, no, pues ya vio, no que era inocente. Y dice, sí, pues soy inocente, Márquez, ¿no? Ándale, pues. ¿Habrá salido de ahí esa frase célebre? Pues muy seguramente, de ahí él no les mentía, era la realidad, ¿no? Okay. Esta escuela es muy importante, se construye en la década de los 30 del siglo pasado. Es relevante porque es la escuela de los ejidatarios. Chignahuapan fue un pueblo constituido por haciendas, es un pueblo criollo. De hecho, un porcentaje, prácticamente no tenemos población indígena en Chignahuapan. La mayoría de los indígenas se fueron a principios del siglo XVIII, se trasladan para Zacatlán, primero porque en Zacatlán los monjes franciscanos tienen una visión más particular de cómo configurar a la sociedad, son más integradores, incluso hay una búsqueda de legitimarse con los indígenas, entonces también por eso dentro de lo mal que podían estar las situaciones, pues lo mejor que podían hacer era irse para Zacatlán. Chignahuapan era un entorno un poco más duro por el tema de las haciendas, había más explotación laboral y bueno. Entonces Chignahuapan se configuró a partir de las haciendas hasta principios de los años 20, cuando se rompe con el sistema de las haciendas y empieza el tema del agrarismo, que es este tema de darle la tierra a quien la trabaja. Claro. Entonces eso fue muy complicado en Chignahuapan porque ya había una ideología interiorizada de que un hombre es hombre porque pues se da a sí mismo su tierra, ¿no? Entonces en el agrarismo, cuando se le retiraban las haciendas la propiedad de la tierra para entregarla en forma de ejidos, los campesinos se molestaban, se enojaban, lo veían mal porque decían, no, pues a mí no me regalen nada, yo no necesito que me regalen. Entonces las escuelas fueron importantísimas durante el proceso agrarista porque precisamente en ese conocimiento también venía el reconocimiento histórico de decir, es que no nos están regalando nada, o sea, esta tierra es nuestra, ¿no? Sí, no tendrían por qué regalar algo que me pertenece. Exactamente, ¿no? Entonces también significaba un gran orgullo que el campesino de repente llevaba los frutos de su trabajo a vender y pues de repente ahí con alguna maroma matemática pues los fregaban económicamente, ¿no? Y entonces el niño que ya iba a la escuela pues acompañaba al papá y escuchaba y reflexionaba y no, papá, es que así no es la cosa, ya le explicaba que lo estaban queriendo fregar y pues para el papá era un orgullo que el niño que ya iba a la escuela pues lo ayudaba a que ya no lo siguieran explotando, ¿no? Claro. Entonces este edificio que primero se llamó escuela tipo porque las escuelas de esa época recién estaba formándose la Secretaría de Educación Pública, está muy fuerte el tema agrarista, entonces se les llamaba escuelas tipo porque estas escuelas eran como un modelo a seguir de cómo debía ser la construcción de las escuelas y la forma de llevar las escuelas. Entonces es de los 30 esta escuela. Es de los 30, así es de los años 30 y muchos dicen, pero ¿por qué está posicionada de esta manera? Pues observan las otras cuadras, tienen una disposición, digamos, no siguen este patrón, como por ejemplo esta cuadra tiene la cara de esta manera. Entonces uno supondría que la escuela pues a su vez tendría que estar dando la cara el frente, ¿no? Y no de la manera que la vemos, estar con el frente hacia acá. Y está un poco en diagonal. Así es, ¿no? Incluso hay personas que por el mismo estilo arquitectónico pues como que le quieren endilgar cuestiones esotéricas, cosa que no tiene nada que ver. Es una cuestión enteramente arquitectónica de la época. Recordemos que Chignahuapan apenas estaba con el tema de la electricidad, de la planta de luz y fuerza motriz del Salto de Quetzalapan, que era una hidroeléctrica, y eran muy poquitas las lamparitas que andaban en el centro, o sea, realmente la electricidad no era algo muy común todavía. No era prioridad todavía en ese momento. Exactamente, entonces había que a través de la capacidad arquitectónica diseñar espacios que permitieran el acceso de la luz. Entonces el edificio está posicionado de esta manera para aprovechar la luz del sol.
lo mejor y posible. que estuviera en todos lados iluminado. Por eso también tiene muchos ventanales muy grandes, Sí, claro. porque la intención es que entre lo más que se pueda de la luz. Sí, por supuesto, porque las escuelas modernas, si lo vemos con las construcciones que están de aquel lado, las ventanas son más bajas, son más cortas y estas son prácticamente ventanales. Lo que se aprecia de este lado es que son ventanales. Así es, así es. Entonces fue primero la escuela tipo, luego se convirtió en la escuela Juan N. Méndez, y esa escuela pues ahí permaneció. Luego ahí se tienen que cruzar un poquito las historias. Resulta que había dos escuelas, ¿no? Estaba la Juan N. Méndez, que era para niños, y la Benito Juárez, que era para niñas. Las dos estaban al lado de la iglesia. Cuando empieza todo este tema del agrarismo, también es un choque muy fuerte con la iglesia católica. Entonces salen esas escuelas del edificio de la iglesia, y una se viene para acá, que es la Juan N. Méndez, que era para niños, y la de niñas, la Benito Juárez, la mandan a las orillas del pueblo, a lo más lejano. Entonces ahí en las orillas, a la par, se estaba desarrollando aquí en el centro una escuela que era el Colegio Anáhuac, un colegio privado de corte católico, que era la respuesta precisamente de la iglesia y de los hacendados al tema agrarista. Entonces de ahí empezó a surgir un pique de las niñas del Qué raro, Colegio ¿verdad? Anáhuac, Ni se da eso. con las de la Benito Juárez. Entonces empezaron a decir que las de la Benito Juárez eran la Piojito Juárez, porque a las gentes cuando les salían piojos los mandaban lejos. Ajá. Los mandaban lejos para que no contagiaran sus piojos. Claro. Y entonces por eso decían, por eso están allá en las orillas del pueblo, porque como están piojosos no se los vayan a contagiar a los otros, si son la Piojito Juárez. Ok. Entonces empieza un proceso muy particular, que es el de la construcción del Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria. La historia también es genial porque el presidente de la época, que era don Delfino Flores Bernal, un hombre muy listo, muy adelantado para su tiempo, era muy amigo del gobernador, entonces le insiste, ¿no? También por ahí un tema de apoyos políticos, le dice, oye, pero yo para mi pueblo quiero algo, ¿no? Dame algo, dame. Entonces dicen, pues quiero un hospital, no, yo quiero una escuelota. No, pero pues es que ya hay un centro escolar en Zacatlán y no puede haber dos centros escolares tan cerca. Y dicen, no, pero ¿cómo los de Zacatlán Pues, van a tener centro el pique, escolar? ¿no? Porque ellos sí, nosotros no. Exacto, entonces ya total que el gobernador cede y le asignan centro escolar a Chignahuapan también, que eso era algo muy raro en la época, porque en primera no había dos centros escolares tan cerca el uno del otro, y luego pues además llevaban un año de diferencia. Ok. Entonces deciden que el terreno para construir el centro escolar sea donde estaba la Benito Juárez. Y a las niñas de la Benito Juárez, ya en ese momento también había niños, les pasa que un día ellos van a llegar a la escuela y ya le están tirando. Ah, caramba. Entonces se quedan así como de, pues ¿ahora qué, no? Sí. Y entonces uno de los agraristas más importantes del pueblo, que era don Rómulo Carrasco, pues ve que los niños no tienen escuela y se los lleva para su casa. Y ahí él da su casa para que ahí se estén dando la educación, ¿no? Entonces termina la construcción del centro escolar y a los de la Juan N. Méndez, que era esta, los mandan al centro escolar. Y don Rómulo Carrasco dice, a estos niños denles una escuelota, porque merecen dignificarlos, ¿no? Son los niños del pueblo. Claro. Y para dignificarlos pues les dan este edificio. Y por eso hoy en día conserva precisamente el nombre de Escuela Benito Juárez. Qué sorprendente historia. Y mira, uno pasa por estas calles y pierde de vista el contexto histórico de todos estos edificios, de todas estas construcciones, porque los habitantes de aquí dicen, ya la conozco, ya sé que es tal escuela, ya sé quién está ahí y todo. Pero se pierde ese contexto de historia, de quién lo formó, de cómo lo hicieron, y se me hace muy relevante porque al paso de los años esta información se pierde, se tergiversa o se olvida. Así es. Y son por ejemplo, mira, en esta casa, en este portón, ¿El verde? sí es el de al lado ahí del arco grandote. Sí. Ahí estaba uno de los dos placitas de toros que había aquí en el pueblo. ¿Esta? Así es, ahí adentro, hacia adentro en el patio, ahí se formaba el círculo para torear. Sí. Este era uno y otro está como a 3 cuadras de acá.
Sí. Pocas personas lo recuerdan o lo saben, pero aquí se venían los chignahuapenses a torear un rato, porque había un gusto por el boxeo y por los toros. Por los Entonces toros. Porque aquí abundaba el ganado. Así es, entonces en Chignahuapan había muy buenos boxeadores y también uno que otro torero, por lo menos amateur, pero los teníamos. Y si tenían la habilidad para hacer casas de adobe, ¿por qué el techo de 2 aguas y de teja? Esta configuración, yo siempre precisamente ayer iba yo de visita a Puebla y le explicaba a mi pareja que precisamente si tú te das cuenta, mira, todo sobresale, ¿no? Incluso en lugares, mira esa casa de allá y las que siguen no tienen teja, pero tienen este voladito. Esta misma de acá, mira, tiene este voladito. Sí, claro. Eso es muy serrano y muy en el caso particular chignahuapense. ¿Por qué? Porque pues somos pueblos donde llueve la mayor parte del año. Así es. Entonces cada domicilio suma su cachito para que todos podamos caminar por la banqueta cuando está lloviendo, ¿no? Entonces, si tú te vas a la ciudad, a Puebla, por ejemplo, las casas están construidas al ras, ¿no? Sí, o sea, pero no hay esa consideración de hacer este voladito para que no te vayas mojando. Sí, claro. Aquí luego uno de chiste dice, si conoces la puerta de Alcalá, la puerta de Alcalá, sí, ahí está, esa es la puerta de Alcalá, de la maestra Irma Alcalá. Ok, chisme de broma local, ¿no? Sí, pero es muy importante porque la familia Alcalá pues ha tenido relevancia en la historia de Chignahuapan. La maestra Irma Alcalá, ella forma parte del grupo del Club de Damas por Beneficio Social, un grupo de mujeres que por sus propios medios y por sus propias capacidades fueron generando muchas actividades de apoyo a la comunidad. También de la misma familia Alcalá, la maestra Josefina Alcalá, una artista que poco ha sido recordada. Ella participó en la edificación de la imagen de la Inmaculada Concepción. Entonces, generalmente recuerdan a José Luis Silva, que es el maestro de la obra, pero también estuvo Josefina Alcalá, que ella también, ella es era artista, entonces ella también participó de esa construcción. Este edificio... siempre me ha llamado la atención, fíjate. ¿Nos podemos ir para allá para que lo aprecien de frente? Me ha llamado la atención porque tiene aparte de ser el techo que comenta, tiene una particularidad que yo observo. ¿Sí? La ventana y los triángulos. Así es, mira, también incluso en la parte superior ves estos acabados. Mira la punta blanca, es de porcelana. ¿Es porcelana esa punta? Sí, eso de hasta arriba es de porcelana y lo de abajo pues es de cantera. Eso era porque ahí se amarraban los cables de electricidad. Mira, ahí tiene la fecha, 1930. Vamos a pasar para acá. Así es. Para que lo vean. Este edificio era de la planta de luz y fuerza motriz del Salto de Quetzalapan. Ajá. Aquí llegaba, ahora sí que por decirlo de alguna manera, aquí llegaba la electricidad que se generaba en el Salto de Quetzalapan y desde aquí se enviaba para las diferentes casas. Mira, en estas ventanas, en la parte de arriba ya nada más quedan ahí unos como tipo conchitas, pero en realidad de todo eso... Sí, lo alcanzo a ver. Se ponían así como estas piececitas blancas y de ahí salía el cableado. O sea que en lugar de este poste que está actual, más moderno, salían de este lugar. Así es, de ahí de esas piececitas que están en la parte de madera de la ventana. Sí, claro. De ahí salía, ya se distribuían las casas. Esas 4 de arriba más bien las recibían desde allá, desde Quetzalapan. Ajá. Aquí mismo también había una turbina. Entonces de aquí era de donde salía la electricidad al pueblo. Y el primer, parece ridículo de comentar, pero el primer poste ya no está. Ya quitaron el primer poste. El primer poste de luz. ¿Estaba aquí cerca? Estaba en esta esquina, ahí estaba el primer poste de luz. Y este de acá vendría a ser el segundo. Pues entonces también este poste es de los 30. Sí, así es. Y tiene historia. Es ahora sí del último que queda de la planta de luz y fuerza motriz del Salto, que estuvo alimentando de energía eléctrica a Chignahuapan y a Tomatlán. Que queda muy cerca Tomatlán para los que nos están viendo. Sí, ¿qué 15 minutos de aquí? Menos, estamos bien cerquita, como a 7 minutos. 7 minutos, sí. Sí, Tomatlán es otra historia bien interesante también.
Tomatlán, de hecho, era un municipio aparte, o sea, era Zacatlán, Tomatlán, Chignahuapan. Sí, claro. ¿Y qué pasó entonces? Lo que sucede es que ellos albergan a Daniel Cabrera en sus últimos años de vida. Sí. Daniel Cabrera, que había sido muy incisivo con el gobierno de Porfirio Díaz a través de su diario El Hijo del Aguizote, Sí. que yo siempre les digo, para entender el diario del Aguizote, imagínense que era un periódico de puros memes. Antes era un periódico de puros memes sobre el gobierno, y ese era el diario del Aguizote, ¿no? Entonces, cuando termina la primera etapa de la Revolución Mexicana y ocurre el asesinato de Francisco I. Madero, precisamente mandan a desconocer a muchas de las figuras revolucionarias, entre ellas precisamente la de Daniel Cabrera, Sí. y prohíben en Zacatlán que Daniel Cabrera llegue a su casa. Sí. Entonces, como él ya no puede llegar a su casa, pues lo refugian en Tomatlán. Y entonces, para castigar a Tomatlán, le quitan su condición de municipio y lo adhieren a Zacatlán. Independiente. Y un tiempo, Tomatlán intentó adherirse a Chignahuapan, porque precisamente tenía más relaciones con Chignahuapan. Claro. Y aquí, por ejemplo, estos edificios como el que acabamos de ver, que está construido desde 1930, ¿hay alguna ley que los proteja para no derribarlos? Porque obviamente es historia. Sí, así es. Sí, mira, ese es un tema, sin lugar a dudas, muy particular, porque además de que exista la ley de protección del patrimonio edificado, tiene que haber una labor local de conciencia sobre el valor histórico de los edificios. ¿No lo hay? No lo hay, ese es un gran problema, ¿no? Yo lo hago desde la iniciativa privada, y estoy haciendo mi máximo esfuerzo de estar en programas de televisión, de radio, difundo mucho carteles con datos ilustrativos, históricos. De hecho, en una esquina de allá estaba un edificio que también ya derribaron. Sí, por allá ya lo tiraron. Una casa. Pero es que el tema, y muchos se van en contra de los propietarios. El problema no son los propietarios. Finalmente el propietario, pues es eso, es dueño de su casa, y pues está en todo su derecho de ejercer sobre su propiedad lo que bien le convenga. Claro. Pero ¿cómo poder sensibilizar y concientizar a las personas? Acercándole el conocimiento del valor. Yo te voy a contar un extracto de La Novena Puerta. Un señor que tiene una biblioteca impresionante, pues le da un derrame, entonces queda así todo torcido, ¿no? Entonces los hijos, pues ya ven que el papá no tiene cura y empiezan a disponer de sus propiedades, ¿no? Entonces mandan a traer un valuador, y este valuador pues revisa unos libros y ya les dice, mira, este librero lo puedes vender en tanto, en tanto, en tanto, y les enseña unos libros todos feos, destartalados, ¿no? Dice, mira, yo te doy $500 por estos libros, ¿no? Ah, sí, llévatelos, ¿no? Y les paga los 500 y se los lleva, y en el camino uno lo ve, o que es otro valuador de libros, y le dice, oye, pero ese es un Quijote de la primera edición, este es un Goethe de no sé qué, maldito desgraciado, y lo persigue porque pues sabe que ya se los fregó, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que pasa, que si una persona no conoce el valor de lo que tiene, lo malbarata, efectivamente. Entonces, las personas pues disponen de su propiedad sin saber el valor histórico que tienen, y no lo conocen pues porque no hay ese acercamiento. Esa curiosidad también tiene que ver con la curiosidad, ¿no? El acervo, si mi papá, mi abuelo conservaron tal objeto o tal cosa, es porque es valioso, tiene una relevancia histórica. Sí, pero digamos, como ciudadanos no estamos obligados a hacernos esas preguntas. O sea, una institución existe precisamente como un ente que conserve esa conciencia, y que, considerando que la gente como tiene otras actividades, la institución es la que debe llegar precisamente a darle esa conciencia que por otros medios no tendría, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el trabajo, no solamente la recopilación histórica, sino la difusión, pero incluso el acercamiento, ¿no? Claro. O sea, en Zacatlán a mí me impresionó el tema. Ellos allá tenían ustedes un ejercicio que se llamaba fachadas mágicas. Sí. Entonces invitaban a un par de arquitectos de fuera, un par de arquitectos de dentro del municipio, y hacían la convocatoria y premiaban las fachadas mejor conservadas, ¿no? Y entonces los arquitectos iban llegando de fachada en fachada y hablaban con la familia
y les decían, les explicaban la fachada, los materiales, la relevancia, todo. Y pues la gente se sentía motivada, exactamente. Eso a mí me pareció genial, Sí. porque luego hay una disposición de instituciones donde es así como de, vamos a hacer una plática tal día en tal salón, y si quieren vengan, y si no, pues no. Y hay otro grado de disposición, como el que tuvieron en Zacatlán, de acercarse a los lugares. Ir más allá de esto. Exacto, entonces ahí es donde va el tema de vocación. Me detuve acá porque este es el segundo lugar donde estuvo el cine de Chignahuapan. Hoy en día lo abre. ¿Cine? Así es. El segundo, el segundo cine que hubo en el pueblo estaba aquí. Esta casa pertenecía a la familia Vázquez, Sí. que llegaron de don Valente Vázquez, llegó a mediados del siglo XIX, vino de San Juan de los Lagos, y él tenía una capacidad económica muy significativa en la época, al punto de que de repente a él le preguntaban cuando salía a pasear, le decían, oiga, don Valente, usted es de Chignahuapan, ¿verdad? Y él decía, no, Chignahuapan es mío. Así de poder. Exactamente. Hay otra anécdota de que había una señora que cuando se proyectaba la película, la señora que iba así por las calles y le decía a la gente, muchacho, muchacha, que vengan a ver la película, que vengan, ¿no? Que vengan a ver la película, que se va a estrenar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, pues ya no venían a ver la película, pero realmente la gente no venía a ver nada más la película, venían a ver a esa señora. Sí. Porque esa señora pues venía a la primera función y a la segunda, ya se sabía la película. Y entonces, cuando pasaba cierta escena, la señora le advertía a los personajes, ¿no? Se ponía así a debatir con la película, ¿no? Agarraba y le decía, ay, no te metas, tarugo, te van a disparar, que la chingada. Interactuaba pensando que estaba en la película. Exacto, y se metía el fulano, le disparaba, te dije, pendejo, que te van a disparar. O veía al mal y decía, hijo de la chingada, que no te vas a salir con la tuya, ¿no? ¿Que no entendiste? Exacto, y la gente muchas veces venía más a ver la película por ver a la señora que por ver la misma película. Y yo creo que era muy entretenido, ¿no? Ver la pasión que tenía ella para ser parte de los personajes históricos, ¿no? Así es, sí, no, era una genialidad completamente. ¿Eso hace cuántos años fue? Estamos hablando de hace 70 años, más o menos. ¿Y su descendencia tiene la misma peculiaridad o no? No, ya de su descendencia no sabemos qué habrá sido de ellos y qué fue de acá ellos en el pueblo, ¿no? Pero es difícil. Muchas familias de esa época pues se fueron distanciando. Sí. Sobre todo los hijos fueron los que se dispersaron. Fueron cobrando, exactamente, se fueron dispersando. Mira, aquí el kiosco. Que es emblemático de Chignahuapan también, ¿no? Sí, lo confunden mucho, dicen que es mudéjar, eso es falso, no es mudéjar. El mudéjar es un estilo arquitectónico que se desarrolla en España del siglo XIII al siglo XVI, más o menos, y es por los mismos árabes que se quedaron en la península ibérica y que empiezan a mezclar materiales con estilos arábicos, y el mudéjar hace alusión a una especie de, digo, es una forma grosera de decirlo, pero pues así lo manejaban, era una especie de musulmán domado, ¿no? que renunciaba a sus creencias para quedarse en España y asumir las creencias católicas, ¿no? Entonces, por eso no es mudéjar, porque se construyó en 1870. ¿Y qué estaba sucediendo en el mundo en ese tiempo? Pues estaba sucediendo una migración muy significativa de personas de Medio Oriente, muy parecido a lo que vivimos hace unos pocos años. Ocurre que empieza una serie de reformas de gobierno en Medio Oriente, donde se empieza a prohibir la religión católica. Sí. Entonces muchos libaneses, mucha gente de Medio Oriente empiezan a dejar precisamente esta región porque eran perseguidos religiosos. Entonces, obviamente que salen ellos y salen con su economía. Entonces, el primer mundo, Inglaterra, Alemania, Francia, pues querían recibir a esa gente con todo y su dinero. Entonces empezamos a observar un resurgimiento del barroco que se conoció como neobarroco,
Y es el equivalente como ahorita cuando en algunos gobiernos izan la bandera LGBT, que es como una forma de declarar que ese pueblo pues sí tiene disposición de aceptar a la comunidad. Entonces, de la misma manera, construir edificios, salas para fumar, salas de café, saunas, estaciones de tren o kioscos, como en este caso, con este tipo de motivos, pues era como una forma de decirle a esta gente, no, pues vengan para acá. Bienvenidos. Exactamente, aquí son bienvenidos. Entonces, países como México van a imitar precisamente ese tipo de condiciones. Chignahuapan, en este caso, no es la excepción. Construye este kiosco en la época relativo a esa situación histórica. Y unos pocos años después, pues precisamente empiezan a llegar familias del Líbano. Llega la familia Curi, la familia Naine, la familia Arum, la familia Ruanova, la familia Herman, me falla por ahí otra familia. De Naine, pues tenemos bien clara la imagen de Gaspar Naine Capolina, precisamente, que él es de la primera generación de libaneses nacidos aquí en México, aquí en Chignahuapan. Entonces, en el caso de Curi, el doctor Ramón Curi Camacho, que es a quien le debemos mucho de la conservación histórica de Chignahuapan. Y bueno, ellos llegan precisamente a final del siglo XIX, principios del siglo XX, y este kiosco pues es testimonio de ese proceso histórico y de cómo se va a enriquecer la identidad chignahuapense con personas de Medio Oriente. Claro. Te voy a enseñar una curiosidad muy padre, en parte leyenda, en parte pues histórico, ¿no? Se acostumbraba a algo que se llamaba la leva. La leva era que en tiempo de guerra el ejército podía llevarse a los muchachos a la fuerza, a formar parte del ejército mexicano. Esto surge pues precisamente con Antonio López de Santana, cuando es la invasión norteamericana, pues él trata de juntar gente para pelear contra los norteamericanos y bueno, pues precisamente ahí surge la leva, ¿no? Esta parte es significativa, mira, aquí pueden apreciar este huequito. Sí. Ahora yo te voy a pedir que te sientes acá. Ok. Bueno, voy a girar cámara. Gracias. Ahora, pon tu mano acá. Voy a poner la mano en el hueco. ¿Ya Ajá. sentiste que cabe bien tu mano? Sí, claro. Pon incluso los dedos, siente y vas a sentir huecos para los dedos. Ay, es verdad. Eso es porque cuentan que una chava y un chavo se quedaron de verse acá porque ya se iban a vivir en pareja. Sí. Es este huequito. Este huequito y justo cabe bien la mano. En tiempos de la Revolución Mexicana, esta parejita pues acordaron, ¿no?, que ya se iban a ir a vivir juntos y dijeron, no, pues nos vemos en el kiosco a las 4. Entonces, él llegó un poquito antes, y en ese momento pasó el Ejército Federal juntando a los muchachos. Entonces se lo llevaron prácticamente secuestrado para formar parte del Ejército Federal y ya cuando ella llega, no lo encuentra. Entonces ella se sienta ahí donde tú te sentaste, pone la mano y se queda espera. Tanto tiempo que hizo Entonces no llega ese día y viene al siguiente día y viene al siguiente día y así estuvo viniendo tanto que por eso quedó la marca de la mano, como un testimonio de todos esos amores que se perdieron en el tema de la lepra. Esta parte, miren, este hueco, y sí tiene la forma de la mano, y incluso aquí abajo caben perfectamente bien, se acomodan los pies, los dedos de la mano. Eso no me la sabía. Sí, entonces contaban incluso durante un tiempo que si de puro azar, sin tú conocer la historia, llegabas y te sentabas y ponías ahí la mano y coincidía, era un signo de que tu relación iba a ser muy próspera, muy bonita. Perfecto, voy a tener una relación próspera. Ok. Entonces, pues bueno, ese es un icono de nuestra identidad, del kiosco. Muchas personas tenían la costumbre de reunirse aquí a las 4 porque cuando no había todavía agua potable, aquí venían unos burritos con unas barricas que cargaban de agua en la laguna. Y entonces la gente pues se sentaba aquí a esperar los burritos, precisamente decían a las 4 en el kiosco. Que siempre se quedó así como esa condición de a las 4 en el kiosco, a las 4 en el kiosco. Ah, entonces cuando alguien me diga a las 4 en el kiosco es de esa historia antaña. Sí. Ok. De que se conserva, incluso en las escuelas los muchachos, pues era muy clásico de no, vamos a hacer el trabajo en la escuela así, ¿dónde nos vemos? No, pues a las 4 en el kiosco. Sí, se había quedado mucho eso de a las 4 en el kiosco. ¿Cuántas frases, verdad, que tenemos ahora
y que desconocemos su contexto histórico, pero que las utilizamos, como dicen, a diestra y siniestra sin saber su origen, ¿no? Exactamente. Este edificio, que es el del Palacio Municipal, el estilo arquitectónico es manierista. Sí. Manierismo viene del francés a la manière, que significa a la manera de, porque precisamente trata de imitar algunos rasgos de arquitectura italiana. Entonces se construye con este estilo arquitectónico porque corresponde mucho con lo que estaba pasando en el tiempo. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Porfirio Díaz tiene mucho aprecio por lo europeo. Bastante. Entonces, pues en ese sentido, pues la estética de muchos edificios de la época obedecen a esa tendencia arquitectónica a la manera de lo europeo. Sí. Y pues de hecho este edificio lo habían intentado construir en 2 ocasiones. Lo intentan construir a finales del siglo XIX, para que nada más inconclusa en las bases. Ya como no pelaban el edificio. Tiene bases de piedra, ¿verdad? Que también eso es muy particular de construcciones antañas. Así es, sí, ¿no? Pues sobre todo cuando levantaban precisamente para las bases de los edificios, pues encontraban grandes piedras. Era una costumbre en muchas esquinas, en muchos lados, encontrarte piedrotas, que era donde uno se llegaba a sentar. Ahora ya las famosas pollitas o gallinas que les llaman, de esas piedras para sentarse. Ándale, sí, exactamente, esas meras. Ahora ya quedan, creo que como 3, acá a la vuelta por ahí hay una. Sí. Bueno, entonces el edificio lo intentan construir 3 veces, no lo consiguen. La última pues es la buena, que es en 1910, en mayo de 1910 es cuando se inaugura el edificio. Así es. ¿Todo como está completa la construcción de extremo a extremo o fue por partes? No, completa hasta aquí donde ves este pilar de cantera gris. Sí, hasta aquí. Esta es la unión. La división de aquí hacia mi izquierda es donde está la construcción original. Exacto. Esta ya se agregó en los 30. Ajá, sí. Esta adhesión se debió principalmente a que durante la Guerra Cristera, precisamente los federales pues venían a provocar a la población, venían a hacer que la gente pues se enojara. Salieran armas. Exactamente, ¿por qué? Porque ocurre la prohibición del culto religioso. Estaba prohibido en todo México que hubiera misa. Sí. Y pues Chignahuapan pues tenía mucha gente que estaba haciendo el culto a escondidas. Me llaman la atención las lámparas. Los dragones. Los dragones, porque pues no hay una referencia, ¿o sí? Bueno, generalmente estas figuras, por ejemplo, en el caso del dragón, pues hace alusión al fuego y pues sobre todo porque eran candelas al principio, eran de aceite, se prendían con aceite y ya después se le generó toda esta adecuación para que fueran eléctricas. ¿Estas lámparas también son de los 30, 50? De principios de los 20, los 20 sí, porque sí hay ese registro de que las había, pero que pues iluminaban con aceite. Claro. Eso sí, ya en los 30 ya se les empieza a poner electricidad. Mira, si te das cuenta, intentaron más o menos compaginar, pero sí hay diferencias sustanciales. Por supuesto. La primera es que este pilar, que es de cantera, pues gris, en cambio ya los pilares a continuación van a ser en ladrillo. En ladrillo, claro. Ahora mira tan solo el marco de la puerta. Muy distinto al marco de estas ventanas. Sí, este marco sigue siendo manierista, es una especie de imitación italiana. Sí. Este de acá ya tiene una connotación prehispánica. ¿Por qué? Porque en los años 30 empieza todo un proceso de retomar íconos, elementos. Por ejemplo, hubo una curiosidad de que en los 30 se intentó sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl. Entonces había una serie de eventos donde Quetzalcóatl le traía juguetes a los niños y bueno, había como esta necesidad de impulsar la identidad nacional a partir de los elementos prehispánicos. Entonces esto se va a ver reflejado también en elementos arquitectónicos y por eso esto tiene mucho esta noción de los cáliz, de los templos prehispánicos precisamente. Entonces esto ya lo construyen en los 30 porque cuando es el conflicto cristero y vienen los federales a provocar a los chignahuapenses, hay un episodio muy particular en el que un federal abre a patadas la puerta de Santiago Apóstol y amarran al Cristo de Limpias
lo amarra de las piernas y el otro extremo de la cuerda lo amarra a la silla del caballo y sacan al Cristo y lo sacan así arrastrando alrededor del pueblo. Entonces pues, los chignahuapenses se molestan. Ofendidos, se no es ofenden. molestia, yo creo que es ofensa, ¿no? Claro, entonces pues ya don Odilon Vega se organiza con otro grupo de chignahuapenses, le sale en ese momento el federal que ya tenían ubicado, le cierran la puerta al resto de soldados y a le dan muerte aquí en la plaza pública, sí. Y los otros están busque por dónde salirse, no encuentran. Y entonces, pues ya mientras don Odilon pues se da la fuga con los otros chignahuapenses, y por eso el ejército determina que el edificio debía tener un acceso atrás. Entonces, sí. Por eso se construye la parte de atrás. Una entrada posterior. Con una entrada posterior, para que no volviera a suceder. De tener momento, salida de emergencia. Exactamente. Y es una forma de comentarlo. Mira, aquí claro. en este mural tenemos una reseña histórica, general de la historia de Chignahuapan, que va partiendo desde lo prehispánico, que es el tema del Chignahuapan como un paso al inframundo. Precisamente empieza con la imagen de este ajolote que va subiendo aquí, mira. Este ajolote va subiendo, que es el dios Xolotl. Xolotl significa Xolotl agua, Xolotl convertido en agua, luego pasa a Xolotl Xolo-Escuincle, y luego vuelve a constituirse en ajolote y otra vez para entrar a la laguna. Entonces es el tránsito de las almas a través del Mictlán. Este es el escudo de Chignahuapan, de hecho el hipoglifo. ¿Qué significa? Bueno, este es un ombligo, agua, conchitas y 9 burbujitas azules. Entonces es nacimiento de agua, porque el ombligo está asociado al nacimiento, al cordón umbilical. Agua viva, porque tiene conchitas que precisamente representan que esa agua está viva, es decir, que hay animales viviendo en ella. Y 9 bolitas representando 9 manifestaciones del agua, que es el agua en forma de cascada, el agua en forma de neblina, el agua en forma de hongos, el agua en forma de laguna, en forma de lluvia, en forma de ajolote, en agua termal y en agua mineral. Son las 9 manifestaciones que encuentras del agua en Chignahuapan. Claro. Entonces, ese es el recorrido. De este lado ya un indígena cargando un cuerno de la abundancia, que ahorita lo vamos a ver en la fachada de Santiago Apóstol. Los santiagueros, mira ahí en una de las desagües se forma una imagen de Quetzalcóatl, ahorita lo vamos a ver en persona. Aquí precisamente en la torre vemos la máscara de Quetzalcóatl, precisamente igual ahorita lo vamos a ver en persona. La representación de la luz y la vida, que es las personas que acompañan a sus difuntos iluminando el camino con antorchas de regreso a la laguna. Claro, al origen. Exactamente. Y de este lado, la parte de los tiempos conflictivos. De este lado, exacto, de este lado está el insurgente José Francisco Osorno, quien declara o da el grito de independencia aquí en agosto de 1811. Y que va a formar el departamento del norte, allá en Zacatlán, que va a ser el paso de bloqueo a los españoles hacia Veracruz. De este lado los hermanos Márquez, que serían Esteban, Gaspar y Herminio Márquez. De este lado, precisamente la cascada de Quetzalapan, que muchos siguen debatiendo, no, pero es que es de Zacatlán. Bueno, la delimitación territorial, ¿quién la puso? La pusieron los españoles. Pero en tiempos prehispánicos los límites se marcaban por barrancas y por caídas de agua. Se llama Salto de Quetzalapan porque significa donde salta nuestra agua bella. ¿Cuál agua bella? El agua de la laguna. El agua que nace en la laguna se va convirtiendo en río, Xolón, y ese río se convierte en cascada. Claro. Entonces ahí salta la laguna. Y bueno, esta parte representa las etapas económicas de Chignahuapan. Si te das cuenta, aquí el suelo se combina con el paisaje en el mural. Es como si le diera una especie de continuidad. Entonces, los niños que representan a los chignahuapenses naciendo. Y bueno, lo primero pues es precisamente el tema de la alfarería. Si te das cuenta, hay una cazuela entre las piernas de esta mujer, haciendo alusión a que está dando a luz a los niños. Y la primer fuente de economía pues es precisamente el tema de la alfarería.
A continuación del suelo se va constituyendo progresivamente en vigas de madera, porque la segunda principal fuente de economía de Chignahuapan pues va a ser considerada precisamente los aserraderos. Y de ahí que la siguiente mujer es la madre naturaleza, la primera la madre tierra, luego la madre naturaleza, que tiene un brazo en forma de árbol, haciendo alusión a que la segunda fuente económica pues fue en este caso la madera. Y finalmente la tercera madre, que es la de la creatividad, que tiene que ver precisamente con las esferas, que es la tercera fuente principal de la economía local, es precisamente esta parte de lo artesanal, y desde luego pues, la madre principal, que sería la Virgen de la Inmaculada Concepción, la imagen de la Virgen más grande en América Latina. Claro. Y a veces es un recorrido así como muy rapidito de nuestra historia local. Sí, porque realmente Chignahuapan tiene mucha historia y se requieren más charlas para ilustrarnos, pero realmente este contexto que nos estás dando se me hace sumamente interesante porque no lo tocan. Cuando viene uno como turista te dicen, bueno, aquí está la iglesia, aquí está la capilla, está la catedral o no sé, está el kiosco, está el monumento a Capulina, está la laguna y tan se acabó, pero te lo dicen así en términos generales, comprendo, ¿no? Pues tienen tiempo limitado, pero que ahorita nos platiques a detalle, puntos, acentos y comas, se me hace de lo más sorprendente y espero que tú, televidente, que por cierto Rita Estrada dice, me encantan tus entrevistas, pues gracias Rita por estar aquí conectada. Seguimos, esta construcción es excedente de la presidencia también. Esto no existía, esto existe hasta 1910. Para acá todo esto era patio. Bueno, primero fue panteón. Sí. Todo esto era panteón. ¿Esto fue un panteón? Esto fue un panteón, todo esto fue un panteón. ¿Antes de 1910? Antes de 1870. Porque es cuando empieza el debate por los terrenos de la iglesia. De hecho, durante la Reforma, todos los terrenos de la iglesia le son entregados al gobierno, a los gobiernos, para formar parques, para formar plazas, para formar palacios municipales. Aquí Chignahuapan pues se va a tardar en ese proceso, pero el panteón municipal era aquí primero. Pues y de hecho tiene mucha lógica, porque siempre donde hay una iglesia hay un panteón a un costado, ¿no? Así es, hasta 1870 es cuando ya se empieza a retirar el panteón, se empieza a desplazar precisamente a los difuntos hacia el nuevo Camposanto. Y esta parte, o sea, esto todavía no estaba construido, esto era la cárcel, esta fue la primer cárcel que hubo en el pueblo, de hecho aquí fue donde llegó Francisco Osorno el 11 de agosto de 1811 y abre, ¿no? Y les dice, pues su justicia no es la nuestra, pueden venir a luchar por la libertad o pueden permanecer bajo la justicia de los españoles. No, pues vámonos, ¿no? Y se van. Claro, la primer cárcel, obviamente todo este pasillo hasta el fondo era lo que constituía la cárcel. Exactamente, sí. Pues sí, había muy poquita población porque realmente son 3 entradas, 3 arcos, uno principal, 2 laterales, pero era muy angosto. Y mira, yo pensaría que nada más era un corredor turístico, no me habría imaginado esto que me estás diciendo, esto sí es épico. De hecho, lo que cumpliría las funciones de un primer palacio municipal habría sido aquí la Casa Cural, que aquí era donde se ejercían las acciones de justicia. ¿Esta estaba antes que la presidencia? ¿Estuvo en la casa? Sí, esto fue mucho antes todavía. Esto estaba desde el 1600. Wow. Y entonces por eso iba de la mano con esto. Sí. Ya cuando en 1870 empieza la reforma de todo este espacio, esto se va a constituir en el primer mercado. Entonces el mercado cruzaba toda esta parte, todo el parque lo cruzaba el mercado. Sí. Era donde se ponía el tianguis. Digamos, sentías que no había tianguis, estaba esta parte con los locales, uno que otro localito acá, pero ya en tiempo de tianguis, todo esto se conectaba. Y ahí generaba el mercado del pueblo. La derrama económica llegaba, aquí se centralizaba. Así es, exactamente. Pues miren, acabo de quedar asombrada con un dato histórico que nos dices que esto fue la primer cárcel sí. Aquí en Chignahuapan. Y entonces este curato fungía como la presidencia. Era como, digamos, sí, el equivalente de la casa de gobierno, por decirlo así. Ajá. Propiamente, pues todavía no estaba ese concepto de palacio municipal, pero sí, aquí se ejercían las funciones de justicia, las funciones de todo lo que tenía que ver con la vida pública, hasta que ya se genera esa separación. Y bueno, ya con la construcción del palacio municipal, ya esas funciones pues se van a trasladar de ese lado.
Claro. Ese es el primer reloj de relojes centenario, el primer reloj de don Alberto Olvera, así es. Él cuando lo construye, pues se lo lleva precisamente a mostrar a la Ciudad de México. Nadie se lo quiso comprar, nadie le creía, ¿no? Porque pues era un muchacho adolescente de la Sierra Norte de Puebla y pues, en un tiempo en el que la No relojería figuraba. monumental pues era suiza y alemana por excelencia, ¿no? Entonces, y aparte, Chignahuapan y Zacatlán no eran así como que pueblitos que figuraran sí, como claro. el centro de la República. Exactamente. Entonces se embarca, bueno, llega aquí en el tren, en la estación 43, llega muy desanimado. Amigos chignahuapenses pues le preguntan, oye, ¿qué te pasa, Alberto? Era 1918. Y pues le dicen, pues que fui a mostrar mi reloj. No, no, tú no te preocupes, nosotros necesitamos un reloj. Y pues sopas, lo compraron y ahí está, ¿no? Y ahí quedó. Entonces, funcionando desde y sí, entonces. Sí tiene muchos años en funciones. Sí, ya tiene ahorita ya son 105 años. Y ya escucharon, funcionando a la perfección. Funcionando. Y Las de 4 hecho, en punto. Exactamente, la familia Olvera, de hecho, siguen viniendo a darle mantenimiento al reloj al día de hoy. Así es. Ajá. Nuestra parroquia es de estilo novohispano, suelen decir barroco indígena, pero es en realidad barroco novohispano. Por eso el colorido. El colorido, por una parte. El barroco siempre es un tema de saturación de elementos como en una forma de manifestar abundancia. Somos abundantes Somos y prósperos, abundantes, aquí prósperos, se nota. Pero además el tema de generar en la piedra formas que no son naturales de las piedras, pues también era una condición de hablar de la voluntad, de decir, la voluntad puede hacer estas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces también es un tema muy particular del momento. Esta era una capilla de madera en 1608, que luego para 1752 se construye como la estamos viendo actualmente. 1752. Así es cuando ya se construye. Sí, aquí dice, miren, ya alcancé a ver. De extremo izquierdo dice inicio de construcción 1752, fecha de restauración 1822. Así es, porque te digo, al principio era de madera, era una capilla de madera de 1608 y se va a conservar de esa manera hasta 1752. ¿Por qué? Porque esa época es muy particular para los criollos. Los criollos son personas que están renunciando al modelo europeo para formar una nueva sociedad aquí en América, altamente discriminados por los españoles. Entonces tratan precisamente de legitimarse, y una forma con la que buscan legitimarse pues es, por decirlo así, quedar bien con los indígenas. Entonces a los indígenas los invitan a participar de la construcción e incluso incluir elementos de su propia cultura, y así lo van a hacer. Te puedes dar cuenta ahí en los desagües, ya ahorita lo pintaron para que se notara un poco más, pero es la forma de Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Pues ahí está Quetzalcóatl figurado. Los querubines, muchos dicen, tan chuecos, tan feos, ¿a poco no sabían edificar los indígenas? No, claro que sabían, pero hacerlos chuecos era a propósito. ¿Por qué? Algunos dicen, no, por burla a los españoles. No, es porque la deformidad es representación de Xolotl. Entonces es una forma de manifestar la presencia de Xolotl, que es el dios que se convierte en ajolotl. Si puedes observar aquí en estos cubos que están arriba de estos pilares, mira, primero que nada los pilares tienen una forma angulosa. Sí. Arriba hay unos cubos que tienen unos óvalos rojos. Y abajo de esos óvalos hay así como unas grequitas blancas. Verticales. Si tú eliminas el querubín y el nicho y juntas esos cubos y juntas estos pilares, lo que tienes son dos ojos rojos con una fila de dientes blancos y unos colmillos. Esa es la máscara de Tlaloc. Mira. El guardián del agua o el dios del agua. No cabe duda que cada día se aprende algo nuevo. Me ha dejado sorprendida esta información, tanto el de la cárcel como ahorita que estás comentando, porque sí es muy cierto lo que comentas. ¿Y cómo llegaste a esta deducción de saber de estos pilares, unirlos? Pues es estudiar primero que nada un poco de antropología, de lectura simbólica, ahora sí que de poco a poquito ir juntando fuente por aquí, fuente por allá. Atar cabos. Exactamente, ¿no? Llevo 20 años en esto de estar entendiendo la historia del pueblo. Pues así es como vamos accediendo. Estos 4 nichos vacíos tenían 4 santos, pero eran de madera. Sí. Estos santos se pierden porque cuando José Francisco Osorno viene a hacer el grito de independencia en agosto de 1811,
quema el interior de la parroquia, que estaba recubierto de pura madera. La quema completamente porque los españoles en tiempo de guerra tomaban las iglesias como fuertes de guerra. Entonces al quemarlo pues les quita precisamente una posición militar. Entonces las imágenes afuera también eran de madera, se perdieron. Era la imagen de San Pedro, de San Juan, de San Andrés y de Santiago. Son los 4 pueblos que se estaban desarrollando al mismo tiempo: San Pedro, Zacatlán, San Juan, Aquixtla, San Andrés, Cholula y Santiago, Chignahuapan, que era lo que hacían mucho también los españoles. Llegaban, les quitaban el nombre indígena, les ponían un nombre español y el indígena quedaba como apellido. Entonces, por eso era San Pedro, Zacatlán, San Juan, Aquixtla, San Andrés, Cholula y Santiago, Chignahuapan. La imagen de Santiago impresionaba mucho a los chignahuapenses de antaño, porque no había caballos en América. Entonces el golpe de los cascos en el suelo les recordaban los truenos de la tormenta, y por añadidura, pues aquí el santo patrón de los indígenas era Mixcoatl, que era el dios de la tormenta. Entonces los indígenas de hecho venían a adorar al caballo más que al santo. Tan es así que hay un cuento muy padre. Aquí, mira, vamos a ver si la encontramos. Está la imagen de Santiago Apóstol montado a caballo. Dato curioso, Santiago, me dicen, ¿pero por qué no es San Santiago? Porque Santiago es Jacob, pero en el eco de los ejércitos españoles gritaban San Jacob, San Jacob, San Jacob, y el San Jacob se convirtió en Santiago, Santiago, Santiago. Ok, la traducción se convirtió en Santiago. Uh-huh. ¿Es el que vemos aquí al fondo? Exactamente, es eso. Ahorita como hay algo aquí adentro, por si no vamos a entrar, por respeto, pero esa imagen, esa la solían poner acá, aquí precisamente, en este cuadrito. Ajá. Entonces, me encanta el diseño de la puerta y también es muy antigua, ¿verdad? Parte del mismo estilo barroco. Es una representación de la naturaleza, pasto verde. Ahí ¿por eso el verde? ¿Por eso el verde de la puerta? Sí, es una alusión a la fertilidad de la tierra. Ok. Entonces, ponían ahí a Santiago, y entonces llegó el padre Ismael García, gran personaje que en otra ocasión, si me permite este cuento de él, porque es impresionante también. Con todo gusto, claro. Era como nuestro San Valentín, por decirlo así. Salvador. Porque andaba cazando a las parejas a escondidas en tiempo de la prohibición. Pero bueno, tenía un carácter muy fuerte. Entonces, cuando lo asignan aquí a la parroquia de Chignahuapan, está ahí afuera, muy tranquilo, tomando el sol una mañana, y entonces ve que llegan algunos campesinos. Llegaban aquí, entraban, se quitaban el sombrero, pasaban atrás del caballo o al lado, le sobaban los testículos al caballo, se persinaban y se iban. ¡Ah, caramba! Y entonces uno tras otro, entonces se sacó mucho de onda el padre, y ahora qué chingada. Y entonces del enojo manda a cortarle los testículos al caballo. Entonces a la siguiente semana se le hace un borlote acá, ¿no? Porque la gente está muy enojada. Sale el padre Ismael, pues ahora qué, es que ¿por qué hizo eso de cortarle al caballo? No, pues ustedes, ¿cómo es eso que andan persinando? Es que usted no entiende, son las santas fuerzas. ¿Cómo que las santas fuerzas? Es que hay que tener esos tamaños huevos para aguantar la chinga en el campo. Ok. Entonces es así como un remanente de que ya como esta adoración por la fuerza del animal. Exactamente, y bueno, porque lo relacionaban los antiguos chignahuapenses con la imagen precisamente de Mixcoatl, que era el dios de la tormenta. Esta casa de acá, todo esto, desde ahí de donde se ve amarillo hasta la esquina, poquito a la vuelta, es de la familia de la Llave, una familia que fue muy importante también aquí en Chignahuapan, pero un personaje del que hoy les voy a platicar, que es genial y ha pasado desapercibido durante mucho tiempo. Por favor. Don Fernando, el Bate de la Llave, un poeta de los años 20, genial, muy amigo de Agustín Lara, tan amigo de Agustín Lara, que Agustín Lara venía a echar desmadre con don Fernando acá a su casa. He encontrado varios textos donde precisamente comentan de la historia de Agustín Lara y mencionan al Bate de la Llave, que incluso don Bate de la Llave le componía algunas canciones a Agustín Lara, pues canciones que lo hicieron famoso, ¿no? Hay esa anécdota de que ellos rentaban un departamento y entonces cuando les iban a cobrar la renta, le ponían a todos sus muebles, les ponían llantitas.
Entonces, cuando les iban a cobrar la renta, arrinconaban todos los muebles o los metían en casa de un vecino. Entonces, de tal manera que cuando llegaba el arrendatario, pues los veía nomás ahí en un catre y les perdonaba la renta. ¡Qué buena técnica! Entonces ¿Ese lo hubiera ocupado don Ramón entonces? Eran tremendos esos dos personajes. Y entonces hay una anécdota muy particular, que es que él inicia las relaciones académicas entre Japón y México, porque se lleva unos estudiantes de la UNAM a Japón, pero antes de irse, él consigue en la Lagunilla, allá en México, un ídolo falso, un ídolo de carácter prehispánico. Para después vamos a dejar esto, pero sigamos. Entonces él tiene un ídolo que lo lleva a Japón, ¿no? Se lo lleva para Japón y entonces lo lleva y le avisa, ¿no? A los diplomáticos de allá que llevaba un ídolo azteca al emperador. Entonces el emperador en ese momento, pues, estamos hablando de que apenas tiene 50 años de que Japón se abrió al mundo, ¿no? O sea, Japón era una nación completamente hermética y pues ver al emperador, o sea, rarísimo, nadie podía ver al emperador, ¿no? O sea, muy pocos podían ver al emperador. Bueno, pues el emperador en persona recibió a don Fernando de la Llave, en persona lo mandó a traer ante su presencia, lo recibió con mucho cariño y más porque era poeta. Pues el tema del haiku en Japón era muy impresionante. Muchos dicen que el haiku llega acá por don Fernando de la Llave. Bueno, entonces él lo recibe, pues es poeta, pues, tienen una noción diferente sobre los poetas, lo recibe con cariño porque lleva un ídolo azteca. Entonces, en agradecimiento, él responde dándole un Buda de oro. Le da un Buda de oro y entonces el traductor le dice que agradecemos al presidente y al gobierno mexicano por este detalle y que le mandamos nuestros saludos y que le entregamos a su persona este presente, ¿no? El Buda de oro. Sí, ya, se lo lleva y desaparece don Fernando. Desaparece, ¿no? Y se hace toda una bronca diplomática, ¿no? Porque ¿dónde está Fernando y dónde está el Buda de oro? Entonces lo andan buscando y total que ya se lo encuentran en Francia. Campante, quitamos de la pena. Exactamente, ¿no? ¿Y dónde está el Buda de oro? Pues ya lo vendí. No, pero ¿por qué? Si no sé qué, si se lo mandaron al presidente. Dice, no, a ver, a mí me dijeron que le entregamos a su persona este Buda de oro. Dice, no, pero a su persona del presidente. Y dice, yo no entendí. Bueno, con permiso me lo agencié. Ajá, entonces, siendo poeta y siendo como era, y en la época, pues dijeron, bueno, pues ya, y no le hicieron nada, no dijeron nada. Se conserva como una anécdota, pues chusca. Hasta cierto punto chusca, pero que de eso iniciaron las relaciones académicas entre México y Japón, y muchas universidades lo recuerdan, así lo recuerdan. Sí, tienen muy en la memoria que fue gracias a don Fernando de la Llave que se produjo eso. Y hay muchas anécdotas así de él. Digo, por ejemplo, estas con Agustín Lara son geniales. Claro. Pero es un personaje desafortunadamente muy olvidado. Ha sido muy olvidado y que era chignahuapense. Pues gracias a ti vamos a recordar estas anécdotas y si me lo permites, hagamos una charla en otro momento. Claro. ¿Qué opinan ustedes que me están viendo, me verán en esta retransmisión? Porque la verdad hay que hacer honor a quien honor merece. Miguel tiene una facilidad y habilidad para narrar la historia. Imagínense la mente tan hábil que tiene para recordar fechas históricas. Yo creo que con una ya tendría suficiente, pero él tiene miles que es importante que prevalezca. Y si estas charlas son el pretexto para que se quede en la historia, en los compendios de historia, pues hay que hacer uso de ellas. Miguel, yo te agradezco de ver toda la disposición que tienes, esta facilidad de charla y sobre todo esta pasión, este amor por darle ese auge a Chignahuapan, darle este contexto histórico y que no quede en el olvido, que llegue a más personas y que sepan de toda esta historia. Entonces, yo te agradezco muchísimo, gracias a todos los que nos siguen y nos estamos viendo en otra transmisión. Recuerda, vive sano y vive natural, pero sobre todo vive hoy porque si no te vas a perder de la historia escuchada
no de viva voz, pero de alguien que tiene mucha experiencia. Nos vemos en la próxima. Organized questions.